Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a dar comienzo a este simposio. Yo soy Marta Cobo, soy la infiltrada cardióloga, que cuando vi el título de esta charla yo pensé, yo creo que es que lo que quieren es que los cardiólogos aprendamos a cómo diagnosticar y estratificar al paciente con enfermedad renal, pero luego preguntando por ahí también los nefrólogos, ¿no? Esto es una entidad que es emergente y yo creo que por eso tiene tanto interés el que a las 4:30 con este sol estéis todos aquí. Así que bueno, es un placer también moderar con Gregorio Romero y yo creo que vamos a empezar con el doctor Ortiz, que no necesita presentación, que nos haga una introducción acerca de la definición y fundamentos. Cuando quieras. Buenas tardes. Confesar un potencial conflicto de interés y sin más, este es el problema al que nos enfrentamos. La enfermedad renal crónica se predice que se convertirá en la quinta causa de muerte dentro de 17 años. Luego debemos hacer algo diferente. De hecho, no lo solucionamos esto con la diálisis ni con el trasplante. Los pacientes en diálisis trasplantes tienen esperanza de vida de hasta 40 años menos que los que no están en diálisis de la misma edad. ¿Qué podemos hacer diferente? Y una cosa que podemos hacer diferente es prevenir la enfermedad renal crónica y, de hecho, podemos intentar convertir esta casilla verde, que son los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, en dos casillas. Uno de personas con un riesgo estándar de enfermedad renal crónica y otro con personas de alto riesgo de enfermedad renal crónica que serían susceptibles de intervención para prevención primaria de la misma manera que todo paciente con enfermedad renal crónica es susceptible de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. O sea, trasladar este concepto de prevención primaria desde la enfermedad cardiovascular a la enfermedad renal. Y pues hay bastante interés en nuevos abordajes que permitan identificar subpoblaciones de alto riesgo antes de la enfermedad renal crónica o incluso dentro de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, la enfermedad renal crónica temprana. Y yo creo que debemos ver el síndrome de hipofiltración glomerular selectiva, o en inglés Selective Glomerular Hyperfiltration Syndrome, en este contexto. ¿Hasta qué punto nos puede dar información para identificar personas de alto riesgo y además potenciar información sobre la patogenia de ese alto riesgo que pueda llevar a una intervención terapéutica? Y no se puede hablar de este síndrome sin hablar de la persona que lo inventó, que es este señor, Anders Grupp, un sueco, que de hecho está en Wikipedia. Y está en Wikipedia por una razón muy peculiar, que es que en 1978 es el año donde la bandera arcoíris empezó a significar lo que significa, cuando Juan Pablo II se hizo papa, cuando Juan Pablo II dejó de ser papa y cuando se escribió la Constitución española, pues este hombre publica este trabajo que es cuantificación de gamma trace de una proteína que se llama proteína traza, porque hay muy poquita, gamma, porque corre con las gamma proteínas en fluidos humanos. Y esta cosa, la gamma trace, eventualmente cambia de nombre, se llama cistatina C, y entonces este fue la persona el primero que hizo un ensayo que permitía medir la cistatina C. Y desde entonces ha estado en el frente de lo que es estudiar la cistatina C. De hecho, en Suecia, que es el lugar donde este señor vive, la cistatina C se utiliza de rutina en la práctica clínica y esa enorme cantidad de cistatinas C le ha permitido pues, definir este síndrome. Entonces, esto era hace muchos años y más recientemente, 2015, cuando Anders Grupp tiene 71 años, describe el síndrome del poro encogido y como primer autor. O sea, una carrera bastante prolongada, por encima de los 70 años, todavía está publicando como primer autor y hace esta publicación con Ben Rippe, que es otro sueco que vivía en su misma ciudad y que falleció prematuramente y era muy conocido entre los que nos dedicamos a la diálisis peritoneal porque él, cuando en 1978 Grupp estaba describiendo cómo medir la cistatina C, él estaba interesado en lo que es la permeabilidad capilar a la albúmina y eventualmente fue la persona que definió la teoría de los tres poros para intentar comprender y definir cómo se produce el intercambio bidireccional durante la diálisis peritoneal. Entonces, se junta la persona que inventó la cistatina C con la persona que inventa las teorías de los poros para el transporte y en el ámbito de la nefrología y define este
síndrome del poro encogido, que, bueno, pues era un nombre muy científico, pero poco sexy y pasó relativamente desapercibido. ¿Y cuáles son los hechos que les llevaron a proponer este síndrome? Pues que cuando estimamos el filtrado glomerular, bien sea basándonos en los niveles séricos de creatinina o bien sea basados en los niveles séricos de cistatina, en teoría nos tenía que dar un valor similar con ambas estimaciones, porque ambas estimaciones se derivan de fórmulas que se han validado frente al filtrado glomerular medido. O sea, si el filtrado glomerular estimado por cistatina te da una idea del filtrado glomerular medido y el filtrado glomerular estimado por creatinina te da una idea del filtrado glomerular medido, divides uno entre otro y te debería dar uno. Pero resulta que hay una serie de personas que hay una gran diferencia entre el filtrado glomerular estimado por cistatina y por creatinina. El punto de corte donde marcan el que eso realmente lo consideran diferente ha ido variando en cada trabajo y luego Borja nos habla un poco más de esto, pero inicialmente se fijan en pacientes extremos, o sea, donde el filtrado glomerular estimado por cistatina es menos del 60% del estimado por creatinina. O sea, esto sugiere, la primera interpretación es que si el filtrado glomerular estimado por cistatina es bajo, la cistatina C se está aclarando menos que la creatinina para un mismo filtrado, de acuerdo con el filtrado glomerular estimado. Eso implica que los niveles de cistatina C en suero son más altos que lo esperado para los niveles de creatinina en suero. Y entonces, Grubb se hace esta pregunta. Si los niveles de cistatina C en suero están más elevados de lo esperable para los niveles de creatinina, eso puede ser por dos razones. Uno, la cistatina C se está aclarando menos, se está eliminando menos, o B, se está produciendo de más. O sea, hay más cistatina C, razona, bien porque se elimina menos, se aclara menos proteína. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que cada vez que pasa por el glomérulo se filtra, o sea, se aclara en su totalidad como el plasma y con la creatinina, y por eso permite estimar el filtrado glomerular. Entonces, bueno, pues él mide la relación entre niveles séricos de cistatina y de creatinina y de otras proteínas de bajo peso molecular, similares a la cistatina en cuanto a peso molecular, beta-2 microglobulina, beta-3 protein y retinol binding protein, y se da cuenta de que los niveles de todas estas pequeñas proteínas de pequeño peso molecular en relación a los niveles de creatinina están más altos de lo esperado. Y razona que, puesto que estas cuatro proteínas tienen formas de regulación diferentes, ya es casualidad que las cuatro estén aumentadas, lo cual interpretan como que no es un problema de sobreproducción de estas proteínas, sino de infraeliminación, de infraaclaramiento. Y como todos son proteínas de bajo peso molecular, dicen a ver si los poros de la membrana de filtración glomerular son más pequeños de lo esperado y por eso deja filtrarse libremente moléculas pequeñas como creatinina, pero no tanto moléculas un poquito más grandes que se filtran en un glomérulo normal como pueden ser las proteínas de bajo peso molecular. O sea, sería la albúmina está justo el tamaño de los poros y se rechaza por problema de cargas, proteínas pequeñitas como la cistatina C se filtra libremente, la creatina se filtra libremente, lo que proponen que ocurre es que los poros son más pequeños y rechaza parcialmente la filtración de proteínas de bajo peso molecular, permaneciendo libre la filtración de creatinina. Y no solo son estas cuatro proteínas, o sea, han seguido trabajando el tema y en pacientes con filtrado glomerular medido normal hay montones de proteínas que están en el plasma. En los pacientes que tienen el síndrome del poro encogido hay montones de proteínas, muchas de ellas citoquinas y proteínas proinflamatorias que están en concentraciones plasmáticas por encima de lo esperable para los niveles de creatinina. Sin embargo, y aquí empiezan las tiranteces, si uno traza gráficas con datos de este mismo trabajo, datos presentados en las tablas, pues vemos algo así. Estos serían los pacientes con el síndrome de poro encogido y estos serían los pacientes controles, o sea, sin síndrome de poro encogido, y presenta datos para pacientes con filtrado glomerular conservado y bajo. Y como vemos, el filtrado glomerular medido, que sería el azul, y los filtrados glomerulares estimados por creatinina o por cistatina, en los que no tienen síndrome de poro encogido, son datos muy parecidos, que es, o sea, esto es la teoría de por qué estimamos el filtrado glomerular en vez de medirlo, que es más difícil. Sin embargo, en los pacientes que tienen
una disminución del cociente filtrado glomerular estimulado por cistatina y por creatinina tienen tanto una disminución con respecto al filtrado glomerular medido, tienen tanto una disminución del filtrado glomerular estimado por cistatina como un aumento del filtrado glomerular estimado por creatinina. O sea, su hipótesis de que esto refleja la disminución del cociente filtrado glomerular estimado por cistatina creatina refleja una disminución del aclaramiento estimado por cistatina no es del todo correcta porque de forma asociada parece haber una sobreestimación del filtrado glomerular cuando la estimamos con fórmulas basadas en la creatinina. O sea que debemos hacer una hipótesis alternativa, que sería que el cociente está bajo, a lo mejor porque estamos sobreestimando el filtrado glomerular. Cuando medimos la creatinina, las concentraciones de creatina en sangre serían más bajas de lo esperado para el nivel de filtrado glomerular medido y sabemos de una entidad que causa esto, que es la disminución de masa muscular. Y bueno, esta explicación también podría haber, y ya me voy adelantando, con el hecho de que los pacientes con este cociente disminuido tienen un mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, en un trabajo reciente con Borja y Javier, pues de nuevo trazamos datos de otro trabajo y volvimos a comprobar lo mismo. En verde, filtrado glomerular medido, filtrado glomerular estimado por creatina, filtrado glomerular estimado por cistatina, y los pacientes que tienen una disminución del ratio del filtrado glomerular estimado por cistatina en relación al de creatinina, tienen tanto una sobreestimación del filtrado glomerular medido cuando usamos la fórmula basada en creatinina, como una infraestimación cuando usamos fórmulas basadas en cistatina. Y eso sugiere que puede haber diversas situaciones. Estarían los pacientes referencia, estarían los pacientes con una relación entre filtrado glomerular estimado por cistatina y creatinina muy bajo, que tendrían contribución de ambos parámetros al hecho de que la relación sea muy baja, y luego habría otros pacientes que podemos hipotetizar en que el disagreement entre filtrados glomerulares estimados y medidos podría deberse tanto a sobreestimación por parte de uno de los filtrados glomerulares estimados como infraestimación por parte del otro o la combinación de ambos. Y bueno, efectivamente, el año pasado, en diciembre de 2022, pero que salió, de hecho, publicado en marzo de 2023, cambian de nombre desde síndrome del poro encogido a síndrome de hipofiltración glomerular selectiva, y bueno, pues eso es un nombre mucho más sexy, y desde entonces pues ha habido una explosión de interés en este tema, de hecho, favorecido porque se asocia a peor pronóstico. Entonces, esta es la observación. Si tienes un cociente filtrado glomerular estimado por cistatina versus el estimado por creatina muy bajo, ellos hipotetizan que es porque tienes unos poros glomerulares encogidos, no se filtran las moléculas de bajo peso molecular, incluyendo las moléculas inflamatorias. Hay una hipótesis alternativa, que es que el problema es que no tiene masa muscular y no funciona bien la estimación de filtrado glomerular por creatinina, porque te está sobreestimando, y a lo mejor las dos cosas están relacionadas. A lo mejor si no se filtran moléculas proinflamatorias, se acumulan en la sangre, eso te produce inflamación, pérdida de masa muscular. Pero existirían hipótesis alternativas, que todo se originara, por ejemplo, en un estado inflamatorio, que te alterara tanto la filtración de cistatina como la estimación de filtrado glomerular por creatina debido a poca masa muscular. Esto, que parece un detalle tonto, pues no lo es, porque el orden de los acontecimientos va a determinar dónde tenemos que intervenir terapéuticamente. Y de nuevo, en esta figura sacada de la publicación con Borja y Javier, pues esto es lo que propone Anders Group: hipofiltración glomerular selectiva. No se filtran suficientemente bien proteínas de bajo peso molecular, lo cual da inflamación y podría dar pérdida de masa muscular, pero alternativamente hay una inflamación primaria que te altera, es lo que te da lugar a la pérdida de masa muscular, a los niveles más altos de cistatina y a eventualmente en aumento de riesgo, que es lo que le da realmente relevancia al síndrome. Ya desde 2015 describieron que las personas que tienen ese síndrome de poro encogido, que luego se llamó de hipofiltración glomerular selectiva, se asociaba a un aumento dramático de la mortalidad, y todos los trabajos que ha habido desde entonces confirman esta observación. Así que, pues, no sé si será verdad que hay una hipofiltración glomerular,
pero, como decía Alberto Tejedor, se non è vero è molto ben trovato. O sea que, en cualquier caso, este cociente da una idea del pronóstico del paciente, podrá permitir probablemente en el futuro estratificar mejor el riesgo. Y bueno, Alberto Tejedor no hacía más que reproducir palabras que dijo Giordano Bruno 500 años antes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora nuestro siguiente ponente ya hoy tuvo un homenaje especial. Yo simplemente decir que tuve la oportunidad de trabajar con él y fue mi mentor o es mi mentor en todo lo que es la insuficiencia cardíaca y el síndrome cardiorrenal. Adelante. Gracias, Gregorio. Después de la explicación, como siempre, clarificadora de Alberto de qué es lo que puede ser este síndrome, lo importante es, ¿y esto qué importancia tiene? Valga la redundancia. ¿Qué impacto epidemiológico y clínico tiene tener alteraciones en ese cociente? Es lo que voy a intentar yo transmitiros rápidamente. En primer lugar, hay muchas maneras de estimar el filtrado glomerular. Ahí tenéis las ecuaciones. Yo quiero adelantaros, porque luego haré unas precisiones, que como la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha se han hecho en Suecia, casi todos los datos que vais a ver de filtrado glomerular estimado con cistatina, filtrado glomerular estimado con creatinina, se han hecho utilizando las ecuaciones que utilizan los suecos. ¿De acuerdo? No os olvidéis de esto, porque después veremos qué pasa con las ecuaciones que utilizamos nosotros, acerca de EPI, por ejemplo. Primero, que os voy a decir, ¿este síndrome es frecuente? ¿Es una rareza o es frecuente? A la izquierda tenéis los datos del estudio epidemiológico más grande realizado hasta la fecha para poder responder esa pregunta. En un hospital al que fueron a parar más de 3.000 pacientes, pues lo que se hizo, algunos tenían síndromes, criterios clínicos de enfermedad renal crónica y otros eran sanos. Y lo que se hizo ver fue estudiar cuál era la prevalencia de un cociente filtrado glomerular estimado por cistatina, filtrado glomerular estimado por creatinina, normal, como ha dicho Alberto, que cabría esperar que fuera normal, superior o igual a 1, o que fuera inferior a 1. Y resulta que en esa muestra el 75% casi de los pacientes tenían un cociente que era menor de 1, que permitía pensar que estábamos en presencia de algo anormal. Y fijaros cómo se distribuía. Entre 0,85 y 0,99, entre 0,70 y 0,84, o por debajo de 0,70, que era el límite que ellos utilizaban para hablar de un cociente inequívocamente anormal. Bueno, ¿cuántos de los 3.000 y pico pacientes de ese estudio, de los 2.000 y pico pacientes de ese estudio, tenían verdaderamente un cociente por debajo de 0,70? Pues distingamos, un 20 y tantos % de la muestra eran sanos, un 70 y tantos % tenían criterios CADIGO. ¿Cuántos tenían menos de 0,70 entre los sanos? Un 10%, un 10,9% para ser precisos. Y entre los pacientes, prácticamente el doble. Claro, esto a los autores les empezó a hacer pensar, como ha dicho Alberto, que a lo mejor 0,70 era demasiado. Vamos a ser más exigentes porque tanto no puede haber. Entonces, si ponían el límite en 0,60, descendían los porcentajes de población que tenían un cociente anormal y que podían tener el síndrome. Pero aún así, fijaros, por debajo de 0,60, el 5,3% de los sanos y el 10% de los pacientes con criterios CADIGO de enfermedad renal crónica. Si tenemos en cuenta los datos de epidemiología que se han barajado esta mañana y que ha empezado a barajar a Alberto en su primera diapositiva esta tarde, la cosa es como para pensarla. Pero aquí no solemos utilizar las fórmulas suecas de estimación del filtrado glomerular, ni con cistatina ni con creatinina. Utilizamos la fórmula CKD, EPI. Y en este diagrama, que todos conocéis lo que significa, ya veis que la fórmula CKD-EPI, tanto para el filtrado, para estimar el filtrado con cistatina como con creatinina, nos daría valores del cociente en rojo
inferiores a los que nos dan las fórmulas suecas. Dicho con otras palabras, en nuestro medio es probable que si estimamos el filtrado con las fórmulas CK de EPI, tanto el de cistatina como el de creatinina, esos porcentajes de prevalencia sean más altos. ¿Es verdad o no es verdad eso? Me voy a un estudio hecho en mujeres sin sarcopenia, Alberto, en los que veis a la izquierda el filtrado calculado con las fórmulas que utilizamos aquí, el cociente con las fórmulas que utilizamos aquí, y a la derecha con las fórmulas suecas. Por debajo de 0,70 tienen en ese grupo de mujeres un 9%, un 19%, perdón, un cociente anormal. En las fórmulas suecas sería inferior. Si ponemos el límite en 0,60, con la fórmula CK de EPI, 9%, con las fórmulas suecas un 3%. O sea que en nuestro medio, probablemente desde el punto de vista de prevalencia de este síndrome, nos echaríamos las manos más a la cabeza de lo que se las echan en Suecia. Esto es importante. Pero vosotros y yo tenemos interés en saber, vale, estamos hablando de población general, de mujeres, pero descendamos al territorio que nos interesa. Nosotros vemos pacientes con filtrados divididos en distintas categorías, en distintos estadios. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome utilizando un criterio de menor o igual de 0,60, o sea, el criterio restrictivo, utilizando las fórmulas que utilizamos en nuestro medio, las CK de EPI? Pues fijaros lo que veis ahí. A medida que nos vamos hacia la derecha, a medida que perdemos filtrado glomerular, estimado con la fórmula CK de EPI, en el día a día, filtrado glomerular estimado con creatinina, aumenta la prevalencia de este síndrome. Y os llamo la atención sobre un detalle importante. La prevalencia pega un salto tremendo para filtrados por encima de 60, entre 70 y 75 en este trabajo. Esto me acerca a lo que decía Alberto. Este síndrome probablemente nos está diciendo que los que están pintados de amarillo en las categorías de la enfermedad renal crónica, no ya los de verde, sino los de amarillo, no son tan amarillos. Y ahora vais a ver por qué. ¿Por qué no son tan amarillos? Porque ¿qué significa tener este síndrome? Una rareza a la que los doctores Ortiz, Quiroga y Díez le han prestado atención en este país, o tener este síndrome significa algo. Aquí veis el mismo estudio epidemiológico que os he dicho antes de los 2000 y pico. ¿Qué riesgo de morirse hay cuando se tiene un cociente inferior a 0,70, el no restrictivo? Al comparar a los individuos sanos, a los individuos con el síndrome versus individuos sanos sin el síndrome. O sea, si yo tengo el síndrome y me comparo con un supersano que no tiene enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera, tengo 7 veces más de riesgo de morir. Y si me comparo con un paciente que ya tiene criterios CADIGO, 3 veces. Tu pregunta de antes, Marta. O sea, yo sé ya el riesgo que tengo siendo enfermo renal crónico. Pero si además tengo el síndrome, tengo triple riesgo. Y eso se ve muy bien aquí. Fijaros en este estudio, que es un estudio de seguimiento a lo largo de 8 años, cómo decae la supervivencia en los que tienen el síndrome en azul versus los que tienen un cociente que se acerca más a la normalidad. O sea, que filtran mejor la cistatina y pequeñas moléculas, al igual que filtran las pequeñitas como la creatinina. Y eso es lo mismo para hombres que para mujeres. Luego es importante, tener este síndrome se asocia a alta mortalidad, incluso considerando que ya eres enfermo renal crónico. De hecho, cuando se ajusta la mortalidad que añade tener menos de 0,70, ¿os acordáis que os he dicho? En pacientes con enfermedad renal crónica, por una serie de parámetros, fijaros, este es un ajuste de los 2 asteriscos, fijaros todos los parámetros por los que se ajusta, sigue siendo significativo el riesgo añadido que comporta tener un cociente cistatina, creatinina, filtrado glomerular estimado por cistatina, filtrado glomerular estimado por creatinina, inferior a 0,70, utilizando
como veis ahí, las fórmulas suecas. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? ¿Por qué se mueren más? Ya lo habéis visto. ¿De qué se mueren más? Pues se mueren de dos cosas que a los nefrólogos nos tienen que sonar mucho. Se mueren de cáncer y se mueren de enfermedad cardiovascular. Aunque había mucho diabético, perdonad, aunque había mucho diabético entre los pacientes, sobre todo los que tenían criterios CADIGO, y aunque había mucho enfermo renal crónico, no son significativos los hazard ratio, los cocientes de riesgo para estos dos. ¿Qué es lo que identifica a estos pacientes? Su riesgo de cáncer y su riesgo de enfermedad cardiovascular. Vosotros me estaréis preguntando, bien, pero eso es una foto estática. Si yo diagnostico hoy a un paciente de este síndrome, sé que tiene más riesgo de mortalidad por cáncer y más riesgo de mortalidad cardiovascular. Pero, ¿eso cómo evoluciona a lo largo del tiempo? ¿Hay estudios hechos que me digan cómo evoluciona eso a lo largo del tiempo? Los hay. Fijaros en este estudio, que es un estudio distinto a todos los que os he mostrado hasta ahora, que está hecho en una población amplia de personas que iban a cirugía cardíaca electiva. Casi 4.000 personas. En esas personas se midió, utilizando fórmulas CK de EPI, el filtrado glomerular estimado por cistatina y el filtrado glomerular estimado por creatinina, y se hizo el cociente. Y los autores distribuyeron a los sujetos en dos grupos: los que tenían un cociente sugestivo del síndrome, indicador del síndrome, y vieron cuál era su supervivencia a lo largo de 10 años de seguimiento tras la intervención quirúrgica. Y ya veis cómo los que tienen el síndrome van cayendo bastante, y los que no tienen el síndrome, los que están por encima, caen mucho menos. Perdonadme la expresión de caen. Tienen una supervivencia mucho mejor. Y esos dos distintos patrones de supervivencia son estadísticamente significativos. Y ojo, muy importante, este estudio no solo nos dice que hay más mortalidad cuando el síndrome está presente, que esa mortalidad es creciente a lo largo del tiempo, sino que además nos dice que la presencia del síndrome es un factor predictor independiente de otros factores de riesgo, predictores de muerte de los pacientes. Los que estáis en la sala y yo nos preguntaríamos, y eso es para todos los pacientes, pero yo veo pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa en ese estudio si yo categorizo a los pacientes, desde el punto de vista de la mortalidad, en pacientes con un filtrado mayor de 60, entre 30 y 60 o de ERCA? ¿Qué pasa si yo divido a los pacientes en pacientes sin el síndrome azul o en pacientes con el síndrome, o sea, con un cociente por debajo de 60? ¿Qué es lo que pasa? Todos lo veis. Siempre mueren más los rojos que los azules. Y sobre todo, más mueren, a peor es el filtrado glomerular estimado por creatinina que hacemos todos los días a la consulta. A mí me parece que esta diapositiva es tremendamente importante, con las limitaciones que tiene el síndrome todavía, porque nos dice que a la hora de estimar el pronóstico de las personas con enfermedad renal crónica, yo puedo utilizar los criterios clásicos y saber que a menos filtrado va a haber más muerte, más riesgo de muerte. Pero que si hago esta pequeña adición de cálculo del cociente, identifico a los pacientes más altamente expuestos a morir, que son todos los que tienen un cociente disminuido. Luego, tener un síndrome de hipofiltración glomerular selectiva es, y aquí acabo, porque el mensaje tiene que ser este, algo a no ignorar. ¿Por qué? Porque su prevalencia, sobre todo en pacientes con criterios de enfermedad renal crónica, es alta, sobre todo a más avanzada está la enfermedad renal crónica. Y muy importantemente, porque añade riesgo mortal a los pacientes. Añade riesgo de otras cosas, como ahora se explicará Borja, pero añade riesgo mortal. Luego, yo creo que esto es una llamada de atención a los nefrólogos para que salgamos de nuestra zona de confort de estimar el filtrado glomerular con creatinina y punto, y sepamos que hay todo un mundo que se está cociendo y que está llegando para evaluar la filtración glomerular utilizando
varios marcadores a la vez o utilizando esos marcadores combinados en cociente, etcétera, pero que tienen su razón de ser, porque aquí no hablamos de virguerías fisiopatológicas, aquí hablamos de más mortalidad y de lo que os va a mostrar ahora mi compañero Borja. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. La verdad es que a mí me están convenciendo ahora que ya me había aprendido la albuminuria, pero bueno, vamos a terminar esta sesión con Borja Quiroga, otro padre de este síndrome, para colofón final, cuando quieras. Gracias, Marta, y gracias a todos por vuestra presencia aquí. Comprenderéis que me siento completamente abrumado en un simposio con semejantes gigantes, socios de honor desde hoy de la Sociedad Española de Nefrología, pero bueno, voy a intentar ponerme cerquita de ellos. Este es un síndrome que alguno puede pensar, de verdad, como ha dicho el doctor Díez, que se nos ha ido la olla, porque cuando uno lee el título, dice, ¿pero qué me están hablando estos tres ahora? Pero es verdad que, más allá de las implicaciones de lo que contamos hoy, explica cómo desde el inicio, desde el glomérulo, podemos llegar a tener un impacto clínico si nos lo proponemos. Más allá de que exista este síndrome, lo que traduce es lo que nosotros queremos transmitir en esta sesión. Esta es mi declaración de conflictos de interés, en la que hay un error, no me di cuenta, pero acabo de cesar como secretario de la SEN, así que esto es un error, todo lo demás sí, aunque no tiene ningún interés en la ponencia de hoy. Tenemos pacientes que son capaces de filtrar moléculas muy pequeñitas, creatinine-like, pero no moléculas un poquito más grandes, cystatin-like. No sé si esto os recuerda a algún tipo de diálisis. Efectivamente, podríamos decir que nuestro riñón, de existir este síndrome, que nosotros creemos que sí, no funciona en online, está funcionando en convencional. Y si recordáis el estudio más importante que se ha hecho en nuestro país sobre las ventajas de la hemodiafiltración online, lo que tradujo fue un aumento de mortalidad cardiovascular. ¿Ocurrirá lo mismo con este síndrome de hipofiltración glomerular? Desde un punto de vista teórico, lo que ocurre cuando tenemos un poro estrujado o elongado, que prácticamente es lo mismo porque el diafragma se hace más pequeñito, el diafragma de las ventanas endoteliales, nos baja el coeficiente de Sibin de determinadas moléculas en comparación, ¿se ve la flecha? Sí, en comparación con los sujetos que están sanos. Y esto aumenta a medida que aumenta el tamaño de las partículas que sometemos a cribado. Hasta hoy, la relación que tiene este síndrome con la aterosclerosis, y ya lo voy a decir con la inflamación también, se refleja en la parte derecha de la diapositiva. Fijaos cuántas moléculas implicadas, entre ellas e independientes, han demostrado aumentar sus concentraciones séricas en pacientes que tienen este desbalance, esta discordancia entre el filtrado medido por creatinina y medido por cistatina. Esto tiene que tener algún tipo de trascendencia. Si yo acumulo sustancias proinflamatorias, sustancias proaterogénicas, algo a posteriori puede ocurrir. ¿Y ocurre? Pues ocurre. Ocurre, ya nos lo han comentado sobre todo Javier en la segunda parte del simposio, ocurre un aumento de mortalidad cardiovascular. Ocurre un aumento de eventos cardiovasculares. Pero lo más interesante de esto es que ocurre más cuanto más baja este ratio. Inicialmente se describió en 0,6. Ya la mayor parte de los autores lo han subido un poquito a 0,7. Pero es que si nos fijamos en esta parte de aquí, en la parte más naranjita, entre 0,7 y 0,8 también hay un aumento de la mortalidad cardiovascular. Cierto es que no es significativa en este estudio que estoy mostrando, pero roza la significación estadística. Igual no tenemos que ser tan estrictos en algunas situaciones. Este estudio es de tremenda importancia. Lo acaba de publicar nuestro amigo Juan Jesús Carrero, la JKD, todavía está impress. Yo, si alguien tiene interés en la implicación pronóstica que tiene el síndrome de hipofiltración glomerular, se lo recomiendo, porque el proyecto SCREAM incluye a más de 172.000 pacientes y mide outcomes de diferentes maneras. Eventos cardiovasculares,
insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, fracaso renal agudo o necesidad de terapia renal sustitutiva. Y no hay ni una sola de ellas que no tenga un aumento de estos eventos a medida, perdón, es que tengo aquí un mosquito que me está dando por saco, ya, a medida que este cociente se va haciendo más pequeño. Si alguien me preguntara, ¿hay algún grupo de pacientes que te preocupe más? Pues claro que hay un grupo de pacientes que me preocupa más, porque cuando uno tiene un filtrado bajo medido por creatinina con las fórmulas actualmente disponibles, si queréis luego podemos comentar esto en la discusión para ver cuál es mejor o cuál es peor, ya sabemos que tiene un aumento de tener eventos, un aumento del riesgo de tener eventos. Pero, ¿y qué ocurre con estos que están en la cajita azul? Pacientes a los que en la rutina, en la práctica clínica habitual, les medimos el filtrado por creatinina y lo tienen normal. Y luego nos vamos a ver su ratio, filtrado creatinina, filtrado cistatina, evaluamos si tienen el síndrome de hipofiltración glomerular y nos encontramos con que los que lo tienen un aumento, ajustado por cierto, un aumento del riesgo de tener eventos. Pero es que no son los pacientes que tienen por encima de 60 y hasta 90 solo, es que los que tienen por encima de filtrado por creatinina, si tienen este síndrome, también tienen más riesgo de tener enfermedad aterosclerótica. Estamos hablando de pacientes que no se detectan y que se mueren y tienen eventos cardiovasculares. Entonces alguien puede venir y decir, pues muy interesante, pero yo ¿cómo convenzo a alguien de que me tiene que medir, a alguien que es un gestor o alguien de análisis clínicos, de que me tiene que medir cistatina para que yo evalúe en mi servicio o en atención primaria, que sería donde estos pacientes se sitúan a día de hoy, si tienen el síndrome del poro estrujado y que no les suene a cachondeo? Bueno, pues probablemente a día de hoy no tengamos muchísimas evidencias más que estratificar. Pero ¿y si pudiéramos prevenirlo? Sabemos que este síndrome traduce un cambio de proteoma. Las proteínas del plasma cambian, a peor, claro, si fuera mejor, pues sería maravilloso. ¿Hay tratamientos que puedan reducir concretamente las concentraciones de las moléculas que se acumulan? A ver, estos datos que os voy a dar son indirectos. Claro, vienen de otros estudios y algunos son históricos. Y a mí me llaman la atención y por eso los quiero traer. Alguno lo ha comentado Alberto esta mañana en su ponencia, en una de las 4 que ha dado, pues en la de los miembros de honor. Y ha sido muy relevante porque nos ha hablado de algún tratamiento en pacientes sin enfermedad renal crónica que todos tenemos en la cabeza. Bueno, de las moléculas que se han detectado probablemente, que aumentan con este síndrome, la que más fuerza tiene a día de hoy es la osteoprotegerina. Es una citoquina inducida por TNF-alfa que está implicada, como no puede ser de otra manera, en la aterosclerosis y relacionada con el aumento de riesgo cardiovascular. Bueno, pues fijaros cómo en este estudio de básica, muy simple, con células endoteliales y musculares lisas humanas, aquellas a las que se les daba estatinas, aquellas que estaban impregnadas en estatina, tenían una disminución de la osteoprotegerina. Una estatina, una atorva, poca cosa, poquilla cosa. Más novedoso, 16 pacientes, ya sé que es una N muy pequeña, pero bueno, con IPCSK9, inhibidores PCSK9, 16 pacientes con dislipemia y aterosclerosis, a los que tras darles IPCSK9 se les reducen las concentraciones de osteoprotegerina hasta alcanzar niveles de población sana, de controles sanos que incluyeron. Receptor de TNF-alfa. Bueno, pues este estudio ya es un poco más importante. Os sonará el estudio Canvas, que de todos los pacientes que incluyó, el 81% tenían una determinación de esta molécula. Durante el seguimiento del estudio se observaron los resultados que se ve en la parte derecha de la diapositiva. Fijaros cómo los pacientes que recibieron canagliflozina frente a placebo reducían a medida que aumentaba el tiempo del estudio más las concentraciones de estos marcadores. Y aquí traigo a colación lo que ha comentado esta mañana Alberto sobre la EMPA. Cuando se analizaban los pacientes que recibían EMPA y que estaban sanos desde el punto de vista renal. Y por último, esto lo conocéis seguro todos, pero también se acumula en los pacientes que tienen el síndrome de hipofiltración glomerular la interleuquina 6, el paradigma de la inflamación también de la enfermedad renal crónica, tremendamente relevante en la aterosclerosis. Y por traer algo reciente, el estudio Rescue, publicado en Lancet, demostró que en pacientes inflamados, con PCR un poquito inflamados, por encima de 2 miligramos por litro,
con filtrado por debajo de 60, cuando recibían ziltivekimab, eran capaces de reducir sus parámetros de inflamación, PCR, pero también cualquiera de las moléculas relacionadas con inflamación y aterosclerosis que se midieron en el estudio y que precisamente también aumentan en los pacientes que tienen el síndrome de hipofiltración glomerular. Claro, a mí a la cabeza me viene, si estamos hablando de prevenir, aquí estamos tratando pacientes que ya no son para prevenir, que son pacientes que están enfermos, ¿no? Pues la pregunta es, ¿y en pacientes que no tengan los marcadores de inflamación aumentados, en pacientes sin enfermedad renal por creatinina? ¿Qué tenemos pendiente? Muchísimas cosas. Uníos con nosotros a esta carrera, porque tenemos que demostrar todo esto todavía. Desde el punto de vista fisiopatológico, la contribución de la masa muscular, lo ha contado Alberto perfectamente. Igual es que el filtrado por creatinina sale más alto, pero precisamente por la masa muscular. ¿Qué moléculas concretas son las que conducen a un aumento del riesgo cardiovascular? ¿Son todas? ¿Son algunas? ¿Son las que debemos tratar? ¿Qué prevalencia hay entre los pacientes sin enfermedad renal crónica? ¿Qué ecuaciones debemos usar? Porque, claro, la mayor parte de estos estudios los realizó Anders Group en Suecia. ¿Cuál es el punto de corte real? Porque parece una variable bastante continua y marcarnos un punto de corte igual es quedarnos cortos o igual es pasarnos de largo. ¿Se relaciona este síndrome con los mismos resultados si se ajusta para albuminuria? Y esto es un tema pendiente, quizá el más importante a día de hoy, o con sarcopenia. ¿Existe alguna medida concreta en este síndrome, no los resultados indirectos que yo he mostrado, para mejorar el riesgo de los pacientes que tienen este síndrome? Entonces, ¿debemos empezar precozmente? ¿Y cuándo debemos empezar el tratamiento? Y derivado automáticamente es, ¿y esto a quién se lo vendo yo? ¿Es coste efectivo para que esto se sufrague? Última diapo, antes de las conclusiones, y me van a sobrar 2 o 3 minutos, para mostraros que probablemente este síndrome es verdad y lo que traduce es que el riñón no está funcionando bien, porque fijaros lo que se ha publicado en enero de este año en la Revista Americana del Corazón. Pacientes sin enfermedad renal a los que se les iba a realizar un contraste y se les midió precisamente este ratio y se observó cómo los pacientes que tenían el ratio más bajo se detectaban, se asociaban a tener un mayor riesgo de nefropatía asociada a contraste. Un estudio observacional sin intervención y que tampoco se aclara muy bien qué mecanismo lleva implícito, pero que el riñón funciona un poco peor si tienes este síndrome, sí parece bastante claro. Como última conclusión, y he empezado adrede con esta reflexión, nos encontramos ante un síndrome que será verdad o no, pero que implica un paseo desde el glomérulo, lo que nosotros conocemos, lo que vemos todos los días, hasta el impacto pronóstico, que es precisamente lo que queremos atenuar. Muchísimas gracias. Gracias, Borja, por tu presentación. Yo creo que estuvo muy interesante. Yo estoy convencido, ¿no? Y si puedo empezar con una pregunta para Alberto, hay un concepto tuyo que me gusta mucho que es el del blind spot, ¿no? El de estos pacientes que tienen albuminuria con una función renal normal. Yo creo que esto es un blind spot, ¿no? Sí, o sea, el problema que tenemos es que casi todos estos estudios lo ha hecho el señor este sueco, que tiene mucho filtrado glomerular estimado de una forma o de otra, tiene mucho filtrado glomerular medido en pacientes en los que se mide en Suecia, que son tumorales, que se le va a administrar ciertos tratamientos, etcétera, pero no tiene muchas albuminurias. Entonces, aquí, o sea, yo creo que preguntas clave. Midiendo este cociente en pacientes con función renal normal y albuminuria normal, ¿te identifica personas de más alto riesgo renal susceptibles de intervención para prevención primaria de enfermedad renal crónica o cardiovascular? Segundo, si lo haces en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cómo cuánto añade a los pacientes con albuminuria? Partiendo del hecho de que si el poro está encogido y no se filtran las proteínas de pequeño peso molecular, la albúmina menos. La albúmina menos. Aunque no saben. O sea que si la hipótesis es correcta, presumiblemente va a identificar unas personas de altísimo riesgo cardiovascular no identificadas por la albuminuria alta. Entonces necesitaríamos ya 3 dimensiones. No solo 2 dimensiones, albuminuria filtrada glomerular, sino albuminuria filtrada glomerular y ratio. Además que, doctor Díez y Borja, o sea, yo creo que esto se sale
o sea, que se puede aplicar en muchos escenarios, seguramente no solamente en el escenario del cardiorrenal, ¿no? Sino tú lo mostrabas en la lesión renal aguda, o sea, que hay muchos escenarios en que sería interesante, ¿no? Es que en realidad lo que traduce esto es un nuevo fenotipo. Si nos creemos lo que hemos contado, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces, bueno, ese es el interés, claro. A partir de ahora, a partir de ahí se puede aplicar a cualquier escenario. También los ocultos, los que no conocíamos, ¿no? Los del cuadradito azul. Pero en términos de paciente renal, da igual cómo adquieras la enfermedad, si es aguda, si es crónica. Seguro que va a multiplicar el riesgo que tiene de lo que sea, ¿no? Porque es un riñón que disfunciona desde el punto de vista de filtrar creatinina y además esto, pero ¿y en los sanos? Si es que para mí lo preocupante en realidad es los sanos, es identificar a ese fenotipo de pacientes que parecían sanos, nefrológicamente hablando, y no lo eran. Javier. Yo quiero puntualizar lo que ha dicho Alberto. Los nefrólogos nos movemos entre el filtrado descendido o la albúmina, el cociente de albúmina creatinina elevado. Este síndrome, o sea, esta nueva manera de aproximarnos al glomérulo, a la función filtradora del glomérulo, crearía una tercera categoría que lo ha dicho muy bien. No albuminúricos, que pueden tener incluso un cociente elevado porque son sarcopénicos, pero un filtrado glomerular por estímulo por creatinina porque son sarcopénicos altos, y sin embargo el cociente los detecta si tiene una disminución de la eliminación de cistatina. ¿Eso qué quiero transmitir con esto? Que la cistatina tiene... Yo soy un poco categórico con esto. La cistatina tiene que estar presente ya en el año 2023 en la praxis clínica. Que los nefrólogos no podemos ignorar que la cistatina la tenemos que utilizar y tenemos que hacer lo necesario para utilizarla. Y lo segundo que quiero decir, los nefrólogos hasta ahora tratábamos nuestras enfermedades y resulta que tenemos una manera de identificar a pacientes de alto riesgo ¿de qué? De cáncer. Yo creo que esto lo digo desde el punto de vista estratégico. O sea, es que identificamos a pacientes de alto riesgo de cáncer, hay que confirmar eso. El roadmap que ha mostrado en su última diapositiva, pero es que los nefrólogos podemos identificar a pacientes de alto riesgo de cáncer que a lo mejor lo que tienen que hacer es someterse a un screening de cáncer. ¿Entendéis? Lo cual amplifica las posibilidades de la nefrología siempre y cuando los nefrólogos seamos capaces de romper ese estricto límite mental que tenemos de estimar el filtrado con la creatinina. Abrámonos, que se abren muchas posibilidades para llegar antes al problema y para llegar a problemas que no se nos ocurren. Me sorprende que digáis que sois estrictos mentales cuando vais a la fisiopatología de las cosas y os doy la enhorabuena por eso. Vamos, yo recalcar que sí que he echado de menos un poco eso, qué aporta más allá de la albuminuria. Yo creo que es un punto de trabajo que se puede hacer fácil de manera prospectiva, ¿no? Ya que ahora estamos, sobre todo los que no estamos tan en el mundo de la nefrología, familiarizándonos con el papel pronóstico de la albuminuria, pues ver realmente qué aporta. Y luego, aprovechando que estoy entre vosotros, una curiosidad, porque yo llevo oyendo hablar de la cistatina mucho tiempo, su valor pronóstico. ¿Por qué no se ha implementado? O sea, ¿qué razones creéis? Es como cuando hablamos de torasemida y furosemida, que la torasemida es mejor, pero ¿por qué se sigue poniendo furosemida? Si la cistatina es mejor, ¿por qué se sigue pidiendo creatinina? ¿Por qué creéis que es o qué podemos hacer para cambiar este...? Yo, personalmente, no tengo ni remota idea. Es que no lo sé. O sea, es que a mí no me entra en la cabeza porque en realidad yo no creo que la cistatina de manera absoluta se pueda decir que es mejor que la creatinina. Es que lo que es bueno de verdad es tener los dos datos para poder interpretarlos. Para mí eso sería lo interesante de verdad. Hasta ahora podíamos decir, bueno, es que es el precio. Joder, el precio. Que es que como los nefrólogos somos pobres, pero es que ya sabemos lo que vale medir una cistatina. ¿Qué has dicho? No, lo dijo la cardióloga. Pero es que ya sabemos que no. Si es que la cistatina vale bastante menos que un NT-proBNP, que una troponina T. Yo he cogido el micro para decir que no tengo ni idea. Si vosotros tenéis alguna alternativa a la respuesta, pero a mí no se me ocurre. Yo creo que tener dos herramientas... Es que no hace falta sustituir una por otra. Si es que ya sabemos que tener las dos... Extendido, ¿no? No está extendido para nada, ¿no? Yo Sí, en el creo que estudio, perdón, Alberto, no te quiero interrumpir, pero en el estudio JACA que ha presentado un poco esta mañana Javier, hemos preguntado a los centros si tienen disponible la cistatina.
Y de todos los que han respondido, solo estaba en la práctica clínica habitual, sin rollos de pruebas externas y tal, en 2 solamente. Entonces, bueno, pues no, yo no lo sé, la verdad. Yo creo que el tema económico pesa, porque medir creatina es extremadamente barato, del orden de décimas de céntimo. Y la cistatina cuesta entre 5 y 10 veces más. Es barato, o sea, cuesta menos que un sedimento, pero aún así cuesta más que una creatinina. Yo creo que la forma de introducirlo es por la vía cardiovascular. O sea, si estamos midiendo marcadores de riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular que cuestan 5 euros, ¿cómo no vas a medir algo que cuesta 0,5 euros? O sea, lo comparas con algunas cosas que están viendo desde el punto de vista cardiovascular y es barato. Lo comparas con la misma forma de estimar el filtrado glomerular con creatina y es más caro. Bueno, yo creo que tenemos ¿Puedo un tiempo. participar? Yo creo que es por el dinero también, Alberto. Vamos a ver. María José Soler, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es por el dinero. En mi hospital, por ejemplo, nosotros lo tenemos accesible, pero no todo el mundo. Entonces, solo puede pedirlo, está limitado al nefrólogo pediátrico, al de adulto y al médico de intensivos. No, pero Yo- sí está claro que es por el dinero, pero que es que no cuesta tanto. Si es que cuesta 5 veces. ¿Cuánto, Alberto, tú lo sabes? Si nos has dado los datos tú. ¿Cuánto vale? ¿no? ¿30 céntimos? ¿50 céntimos? Yo creo que era 50 céntimos lo que me dijeron, que en el hospital donde me dijeron, que era un hospital público madrileño, menos con sedimento. Y si es una prueba externa, porque este dato sí lo tengo, son 5 euros. Pero es que un NT pro BNP vale 10. Entonces, bueno, o sea, económico, claro. BNP no se lo vas a hacer a todo el mundo. Y Bueno. una cistatina lo vas a... Bueno, que no digo que tenga sentido, digo que yo creo que es por eso. No, está claro que la limitación tiene que ser esa porque la interpretación no puede ser. Porque la interpretación es bastante sencilla porque es idéntica, ¿no? Solo puede ser esa, pero es mentira, es un mito. O sea, no es tan cara como pueda parecer, ¿no? Bueno, pues ya tenéis otro proyecto que es a lo mejor estratificar a qué pacientes se pueden beneficiar más de que se pida una cistatina Sí. y promoverlo. Estamos trabajando justo en eso. Sí, Fenomenal. justo. Y yo creo que la respuesta económica es la evidente. Pero yo, ya me aviso yo esta mañana, hay una cosa que es la mental. Los nefrólogos tenemos que revisar críticamente nuestra manera de evaluar el filtrado glomerular y saber que hay muchas más posibilidades de hacerlo, bien combinando 2 marcadores, cistatina, creatinina, bien haciendo cocientes. O sea, ha llegado el momento de que pensemos que esto es tan inamovible como los dogmas de la fe, ¿no? El filtrado glomerular necesita ser revisado críticamente. De hecho, en un artículo aceptado para publicación en NDT, una revisión de otros autores, se revisa críticamente y ellos dicen, ha llegado el momento de que revisemos críticamente cómo estamos midiendo el filtrado glomerular, porque a lo mejor lo estamos midiendo tan conservadoramente que se nos están escapando muchas posibilidades que nos ofrece. Yo creo que ese es el mensaje, sobre todo para los jovencitos de menos de, bueno, todos, claro, sí, como valor de corte, 0,70, todos. Hay que revisar eso, porque entonces es cuando tú estás convencido, cuando puedes hacer fuerza con criterios, con estudios, con evidencias, para que 0,50 no te puedan decir que es caro, que va, y es costo efectivo. Yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas de la audiencia. Hay 2 micrófonos a cada lado y si no, en el centro tenéis alguno más. Hola, soy Carmen Facundo de Puigverd y me han encantado todas las presentaciones. Entonces, a mí lo que más me cuesta es ver la relación que hay entre, es decir, cuando el filtrado glomerular por creatinina está aumentado, es decir, lo estamos valorando en exceso, esto ya te desvirtúa el cociente, ¿no? Es decir, tú cuando tienes un paciente sin masa muscular, solamente por eso va a ser un paciente con mucho filtrado, va a ser un paciente con discordancia con la cistatina y va a ser un paciente con mal pronóstico. A nivel, incluso no lo sé, si un paciente con cáncer va a tener un filtrado más alto si se lo mides por creatinina. Esto por un lado. Por otro, nosotros, por ejemplo, en los estudios de donante ya estamos haciendo cistatina y creatinina en todos,
Y además hacemos CK de EPI basado en creatinina y CK de EPI basado en creatinina y cistatina a la vez, porque sabemos que esta discordancia la tenemos. Y del mismo modo hacemos la cistatina cuando aquí el filtrado que te da por creatinina no es real, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta más ver de este síndrome de hipofiltración es el acúmulo de cistatina. Es decir, ¿hay acúmulo de cistatina o lo que hay es un filtrado bajo sencillamente un filtrado demasiado alto por creatinina? Y después las fórmulas de kappa, por un lado kappa y por otro Lund-Malmö, nosotros lo analizamos en el grupo de donantes, lo comparamos con un filtrado basado en cromo, o sea, medido por cromo, y realmente aquí no nos daban unos buenos resultados, pero es que posiblemente las características demográficas de nuestra población es muy diferente de la población sueca. Entonces, no sé si estaba ahí una parte de las discordancias. Sí, ese es uno de los deberes que tenemos. O sea, Carrero en este trabajo aplicó distintas fórmulas. En los suecos lo que mejor predice el filtrado glomerular medido son las fórmulas suecas. Y aquí estamos usando las americanas. Deberíamos desarrollar las españolas, pero no las tenemos. Y parece, en las publicaciones que hay, parece que en los extremos de un ratio muy bajo contribuyen las dos cosas. Un filtrado glomerular estimado de cistatina bajo con respecto al medido y, como comentas bien, un filtrado estimado por creatinina que sobreestima, probablemente, como dices, por poca masa muscular, incluso si oficialmente el paciente no está sarcopénico, porque, bueno, una cosa es la sarcopenia clínica y otra cosa es que tengas más o menos masa muscular que a lo mejor no se nota mucho, está un poco gordito, etcétera, etcétera. A colación de eso hay un trabajo publicado en CKJ precisamente que mide masa muscular por TAC y ajusta para la masa muscular que tienen los pacientes el cociente. Ahora mismo yo creo que el interés del cociente es precisamente en los pacientes en los que seamos capaces de descartar sarcopenia y probablemente inflamación. Vamos, poco a poco esto se acaba de desarrollar. Y en cuanto al filtrado, yo quería hacer una reflexión que es personal y que igual no estáis de acuerdo, pero lo voy a decir igual. Yo creo que estamos muy obsesionados, la comunidad nefrológica, con buscar una fórmula que valga para absolutamente todo el mundo, menos los suecos probablemente. Y se nos llena la boca muchísimas veces hablando de medicina de precisión y hacemos muy poca nefrología de precisión. Tenemos que buscar fórmulas para nuestras poblaciones. Y aquí la población evidentemente no tiene nada que ver con la sueca en muchas cosas, pero superficie corporal y todo lo que utilizan las fórmulas no tiene que ver. Y nos cansamos de ver New England tras New England, nueva fórmula, luego, no, es que no vale. Claro, ¿cómo te va a valer si tendrás que hacer tu propia fórmula? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando un poquito en eso, ¿verdad? En intentar ver cuál es la fórmula mejor, pero no hemos avanzado nada, nos hemos dado cuenta, desde el año 2009 probablemente, en cuanto al uso de las fórmulas basadas en creatinina, porque no hay ninguna mejor que esa. Pero tenemos que meter en la cabeza la nefrología de precisión e ir un paso más allá para poder estimar bien el filtrado. E incluir la cistatina es un poquito de medicina de precisión mejor. En ese sentido, Esteban Porrini tiene un proyecto financiado de la Iniciativa de Medicina de Precisión donde está instalando la posibilidad de medir por iodoxol el filtrado glomerular en múltiples centros españoles. Eso nos permitirá en el futuro desarrollar la fórmula española. Tal cual. Mira, ¿alguna otra duda del auditorio? Si no te importa, él y contigo y cerramos porque ya estamos justos. Francesc Moncho, del Hospital Clínico de Valencia. Yo tenía una pregunta haciendo un poco el símil con la membrana de diálisis, ¿no? Yo cuanto más presión tengo, más capacidad tengo para filtrar por esos poros. En los pacientes que tienen este síndrome, si yo le doy fármacos que me bajan la presión glomerular, ¿qué pasa? Como puedan ser YKR2 y SGLT2 ahora que están muy de moda. Es una pregunta bastante interesante desde el punto de vista del mecanismo de acción y de la fisiopatología. Yo creo que sobre eso no tenemos ninguna respuesta a día de hoy. De hecho, los estudios que yo he mostrado lo que pretenden ver es, cuando ya lo tienes, cómo te bajan esos biomarcadores y ver si eso tiene impacto.
pero yo no sé qué repercusión puede tener. Hombre, bajando la presión completa, el ratio no debería modificarse. Pero claro, eso que esté realizado, yo lo desconozco, no sé si mis compis de mesa tienen algo de información. No, pero es una pregunta muy buena, que va derecho al kit de la cuestión, que es ¿y qué El intervención? mecanismo. Claro, es que al final también en estos pacientes que tienes que dar un tratamiento para el riesgo cardiovascular, ¿cómo lo das si vas a incrementar por otro lado los parámetros inflamatorios? Sí. Seguimos con la pregunta que Perdona, tenías. Gregorio, ¿quiere Gregorio, contestar? mecanísticamente no te puedo responder. Claro. Desde el punto de vista del riesgo de mortalidad, sí que al introducir el tratamiento con IECAS ORA2 se mantiene el riesgo elevado. Lo cual significa que, aunque modifiques las condiciones hemodinámicas de la barrera, el riesgo permanece, lo cual significa que probablemente persiste la anomalía filtradora según el tipo de molécula. Pero porque bajas la presión para todo tipo de moléculas. Entonces el ratio se mantiene, ¿no? Ya sabemos el dip de creatinina de esos fármacos. Armando. Sí, un poco siguiendo con el argumento de Alberto de tener el filtrado medido en estas poblaciones con Yoxol o con cualquier otro método. El Yoxol es el más conveniente. Yo he hecho en falta el ajuste por el filtrado medido de este cociente sobre los eventos cardiovasculares. No sea que esta diferenciación que se está haciendo por el cociente realmente lo que esconda detrás es un filtrado diferente. O la magnitud del efecto no es tan alta cuando tú ajustas por el filtrado del paciente. Yo creo que esos son estudios necesarios hacer porque es la única manera de contestar. Porque en la fórmula subliminalmente estás aceptando que el filtrado estimado por creatinina es el verdadero filtrado del paciente, lo cual no es verdad. Entonces, en los pacientes desnutridos, etcétera, con cáncer, es fundamental el filtrado medido. Y hacer ese cociente con el filtrado medido. Armando, en la diapositiva esa que he puesto un cuadrado con los hazard ratio sin ajustar, ajustados por n factores y ajustados por todos los factores posibles, la columna derecha, que es la que he señalado con el círculo púrpura, incluía entre los factores de ajuste el filtrado glomerular medido. Ah, perfecto. Marta, y se mantenía el incremento del riesgo. Con Yoxol. Exacto. Marta, tú ahora usas albuminuria, ¿no? Olvida la creatinina. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros, a los ponentes por esta maravillosa presentación. Estuvo genial y nada, ha sido un placer. Gracias. Muy bien.